Hoy, continuando con nuestros temas de datos, hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante, los retos y las oportunidades del gobierno de datos. Y para eso tenemos al gerente de gobierno de datos de mi banco. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? O buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Hassan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué Muy gusto bien. estar por acá. No, el gusto es mío. Teníamos esta sesión pendiente hace muchísimas semanas y finalmente la podemos concretar. Daniel, ¿cuál es la importancia del gobierno de datos? ¿Cuáles son los retos que tú ves? Obviamente ya a esta altura de la película todo el mundo empieza a hablar de GenAI, todo el mundo empieza a hablar de gobernanza de AI, pero difícilmente podemos hablar de estos temas si no tocamos primero el gobierno de datos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades y los retos? Claro que sí. Creo que primero podemos comenzar por los retos. En cuanto a los retos, lo primero que tenemos que enfrentar las empresas es que tenemos que devolverle al negocio la responsabilidad sobre el manejo de los datos. ¿Qué significa devolverle la responsabilidad? Que históricamente en las empresas donde me ha tocado trabajar, siempre he escuchado que tecnología o el área de datos es responsable por la calidad de los datos, por la consistencia de los datos, pero a veces somos más administradores de los datos, pero quien produce los datos, quien genera contenido de valor para la compañía y utiliza estos datos con contenido de valor para generar capacidades y para generar una ventaja competitiva en las organizaciones, es el negocio. Entonces es importante que el negocio tenga las herramientas para darle un tratamiento diferente a los datos, sabiendo que nos va a generar valor, poderle dar un tratamiento de entenderlo mejor, tener conceptos únicos, tener reglas que vayan afinadas a la calidad en el uso de la información, y todo eso lo brinda el gobierno de datos. El gobierno de datos lo que va a hacer es dar esas capacidades al negocio para poder manejar los datos que nos generan valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una serie de organizaciones, van a haber roles, responsabilidades para poderlo gestionar, y como su nombre lo dice, el gobierno es finalmente cómo nos organizamos para administrar y para generar valor con los datos. Y uno de los principales retos es cómo encontramos a los talentos que nos van a ayudar en ese reto, cómo encontramos aquella persona o aquel equipo que nos va a ayudar a desplegar capacidades, a soportar al negocio, acompañarlo en las definiciones, en cómo vamos a administrar los datos. Entonces hay un reto interesante en donde tenemos que conseguir el talento que tenga una mirada de negocio, pero que sobre todo entienda los datos, sepa cómo administrarlos y nos ayude a siempre tener esa predisposición de ponerse en el lugar del negocio para que desde ahí salgan las soluciones. Daniel, acabas de mencionar un punto bien interesante y es una buena forma de verlo. Tecnología y las áreas de datos son administradores de los datos, pero finalmente el que tiene que ser partícipe y darle la responsabilidad y darle la usabilidad del dato es al negocio. De ese punto de vista, ¿cuáles serían las oportunidades a partir del pensamiento del gobierno de datos que podemos crear para que en efecto ese empoderamiento se dé con las áreas de negocio? O con las diferentes áreas, porque puede ser finanzas, o sea, al final es el usuario final. Claro que sí, como negocio, como bien lo has dicho, puede ser también áreas de soporte, pero cuando hablamos de negocio también tenemos que ver qué es lo que le da valor a la compañía. Yo como área de finanzas, por ejemplo, genero valor también para la compañía si es que soy un diligente en el uso adecuado de los recursos, diligente en la administración de los fondos. Como negocio nos referimos a toda esa línea de valor que se le da a la compañía, donde pueden participar áreas comerciales y áreas de soporte. ¿Y cómo le damos ese ownership a las áreas de negocio? Es primero ayudándolos a definir qué entendemos con los términos de negocio, desde un plano más del día a día, más del tratamiento y más de la naturaleza de la compañía. Tenemos que definir cosas que a veces nos parecen obvias, como por ejemplo definir qué es un cliente para mi organización. A veces suele pasar que eso que lo tenemos tan claro, cuando lo queremos poner en números no termina siendo tan claro, y el área comercial dice, para mí un cliente tiene estas características, un área financiera dice, no, para mí un cliente tiene otras características, y empresas reguladas probablemente tengan una normativa en donde el regulador tenga otras características distintas. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Que cuando generamos un reporte nos sale un número, cuando generamos una información al regulador nos sale otro número, y cuando nuestra área de finanzas hace proyecciones le sale otro número. Entonces, para poder apoyar al negocio, lo que tenemos que hacer es ponámonos de acuerdo qué entendemos para nuestra organización como clientes, conceptos súper básicos, o qué entendemos para nuestra organización como un canal de comercialización. Y con ese ordenamiento, teniendo conceptos
ya bastante más claros, comenzamos a generar capacidades adicionales para decir, ahora que entendemos los clientes, cuando hagamos proyecciones ya todos estamos hablando en el mismo idioma. Cuando paguemos comisiones estamos hablando en el mismo idioma porque hemos contabilizado de la misma manera cuántos clientes nuevos tenemos, cuántos clientes hemos retenido. Esos pequeños cambios que pueden sonar básicos hacen transformaciones muy importantes en una organización porque nos reducen tiempo para ponernos de acuerdo. Seguramente alguna vez nos hemos tenido que poner de acuerdo para sacar una cifra oficial de la compañía e invertimos mucho tiempo cuando esto podría ya estar definido y sale solo con dar un clic. Y esos pequeños momentos que en donde ya nos pusimos de acuerdo por única vez nos sirve como puerta para que el trabajo colaborativo a través de los datos se comience a generar y comencemos a desplegar bases únicas de clientes en donde todos los stakeholders que puedan consultar esa información lo tengan en un único repositorio y ya no estemos trabajando en silos, sino estemos trabajando en comunidad. Ese ejemplo que tengo con el lado de clientes puede darse en diferentes ámbitos, en canales de comercialización, en productos, en líneas de negocio, en donde esa buena comunión y esa buena forma de trabajar nos va a llevar a que todos tengamos el mismo concepto. Teniendo el mismo concepto, vamos a poder saber cómo calcular los diferentes valores del negocio y vamos a tener fórmulas únicas para el mismo cálculo. Entonces, no importa si lo calcula un área de finanzas, lo calcula un área de marketing, siempre la fórmula nos va a dar el mismo resultado. Daniel, mira, tú has hablado algo bien interesante. Al final estamos hablando de personas, juntar diferentes personas, diferentes formas de entender el negocio, diferentes maneras de ver. Y seamos sinceros, los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Entonces, ¿cuál sería el reto del gobierno de datos en esa parte? Una organización como la tuya tan grande, yo sé que lo has vivido. Entonces, basado en tu experiencia, ¿cómo nosotros podemos o cuál sería ese reto que podemos superar para juntar a toda esta gente que piensa diferente y al final que todos remen en la misma dirección? Y esto no solamente un tema técnico, también esto genera otro tipo de sinergia que llevan a otros procesos de change management. Entonces, esto puede ser el inicio de un change management en una organización. Totalmente. De hecho, se me vienen dos conceptos a la mente. Uno que está fuera de la gestión de gobierno de datos, pero que a veces lo uso cuando converso con diferentes áreas. Y es que el lema de las Olimpiadas, de las últimas Olimpiadas, era: si vamos solos, llegamos más rápido, pero si vamos juntos, llegamos más lejos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que me parece un lema súper potente. Y es que si nosotros tenemos un objetivo común súper claro, si tenemos nuestro propósito como organización súper claro y desde el gobierno alineamos el objetivo que se quiere lograr con la utilización de datos o apalancamos algunos de los objetivos estratégicos con la utilización de datos, va a ser muy claro para la organización y para las personas que trabajando en esa comunidad y en ese colectivo se pueden lograr grandes éxitos. Ahora, esto a veces para poder hacer la gestión de cambio que mencionaba, no solamente basta con tener un buen lema y un propósito adecuado, sino también te va generando confianza en la medida en que se van generando algunos logros o algunos éxitos tempranos. Entonces es fundamental que para que podamos trabajar en comunidad podamos utilizar también casos de negocio, que en esos casos de negocio podamos identificar qué queremos lograr en un corto tiempo y que podamos visibilizar también cómo lo vamos logrando. Entonces, si tenemos un plan para poder atacar los datos de a pocos, pero con casos de uso identificados de manera adecuada y consensuados, en poco tiempo vamos a lograr grandes cambios, pero sobre todo la organización va a comenzar a ver valor en el día a día. En lugar de embarcarnos en un proyecto de gestión de cambio de 1 o 2 años, podemos embarcarnos en un proyecto grande, pero con entregables que vayan generando visibilidad y valor cada 2 semanas o cada mes. De tal manera que vamos generando esa confianza en el proyecto que estamos desarrollando y visibilidad en los resultados que se pueden conseguir. Con eso, más personas van a querer sumarse porque están viendo un cambio real en el día a día. Quiero hacerte una pregunta porque esta es la última parte de la serie de gobierno de datos. Y te hago una pregunta: ¿gobierno de datos es un proyecto o una estrategia? Yo creo que es una estrategia que se apalanca de una serie de cambios operativos, de un modelo operativo. Como estrategia, gobierno de datos tiene que estar sumando valor al negocio y estableciendo cómo es que la organización se ve en los próximos años en la utilización de datos y en la gestión de sus datos. Con esa visión se establecen los roles necesarios para poder trabajar en el gobierno y luego se tiene que bajar a un plano más operativo. Es decir, ya yo sé a dónde quiero llegar, pero cómo lo voy haciendo en el día a día. No puede ser solo un proyecto, no puede ser algo que termine
porque en realidad es algo que tiene que ir evolucionando. No solo ha llegado para quedarse, sino que en las organizaciones tiene que seguir creciendo con nuevas capacidades. Al principio nosotros podemos decir, bueno, quiero gobernar, o hasta hace unos años decíamos que queremos gobernar datos estructurados para una toma de decisión. Luego queremos gobernar datos estructurados para una predicción. Ya tomé la decisión, ahora quiero predecir lo que puede cambiar. Ahora nos enfrentamos a tomar gobierno de datos, no solamente para datos estructurados, sino para datos no estructurados, porque quiero hacer modelos con IA que no fantaseen, sino que me puedan ayudar a predecir de manera adecuada y que se soporten en datos que han sido adecuadamente definidos. Y seguramente van a venir nuevas capacidades que vamos a tener que desarrollar y nuevos niveles de profundidad o de madurez dentro de nuestra organización. Entonces creo que es así como hay diferentes áreas que ya son parte natural de toda empresa, el gobierno de datos cada vez más está generando como una capacidad inherente en la mayoría de empresas o en todas las empresas que de una u otra manera van a dar tratamiento a los datos. Daniel, muchísimas gracias. A manera de resumen para nuestra audiencia, los retos y oportunidades del gobierno de Estado están en el foco, en la gente. Entonces, tenemos que ver cómo superamos los retos, que es básicamente llevar la responsabilidad o el empoderamiento de las datos al negocio, a las personas, pero también que las áreas de estrategia entiendan eso, que no es un tema de TI o de datos, sino de la gente, de la organización, de la gente que está en la trinchera, que atiende al cliente. Esa es la gente que tiene que empoderarse de los datos. Yo creo que ese es el reto más grande que hay. Y la oportunidad es, a partir de eso, poder generar una serie de culturas de cambio en procesos y procedimientos, porque definitivamente cuando empiezas a trabajar con los datos, empiezas a ver procesos y ves y empiezas a notar que hay procesos que funcionan y que no funcionan. Ese es un valor agregado que te puede brindar la gobernanza del gobierno de datos. Hace un par de días vi un artículo que escribió el speaker que estuvo con nosotros en el Summit, Randy Bean, y Randy mencionaba en ese artículo que él escribió que el gobierno de datos surge a partir del quiebre de Lehman Brothers hace 15, 16 años por un tema de un mejor control de la información y los datos, y poco a poco ha ido evolucionando. Entonces, yo creo que ahí hay muchísimas oportunidades de mejora, no solamente el punto de vista del cumplimiento, que es lo que llamamos el gobierno de datos defensivo, sino también en la mejora de los procesos y en la mejora continua. Sí, es correcto. De hecho, una de las normas que más ha impulsado el gobierno de los datos es la norma SOX o la ley SOX, en donde hay dos capítulos muy claros de cómo se debe gestionar el gobierno de los datos para garantizar una adecuada información financiera en aquellas empresas que listan en la bolsa de los Estados, en la bolsa de Nueva York en los Estados Unidos. Y te has dicho algo súper importante. Tenemos que convencer también a nuestra primera línea, desde la gerencia general hasta la primera línea de reporte, que el gobierno de los datos es importante y es un valor que las compañías deben de apreciarlo como tal, para que desde esa primera línea baje el compromiso de poder desarrollar un adecuado gobierno de los datos y que finalmente todos nos veamos reflejados en la utilización de los datos, como bien has comentado. Entonces, ese también es el reto importante. Tenemos que hacer un convencimiento a alto nivel y una gestión de cambio en los niveles sucesivos. Muchas gracias por todo, Daniel. Nuevamente a nuestra audiencia en CDO Latam. Esta ha sido la culminación de la serie de Gobierno de Datos. Nos vemos y nos escuchamos en nuestras próximas series. Que pasen muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde estén y a la hora que escuchen esto. Saludos a todos. Gracias. Saludos.